Buenos días a todos, hoy un video un poco especial, informativo. Estoy con mucho frío y no estoy en la montaña, estoy en el invierno europeo porque ya regresé a Francia para las fiestas, pasarlo con mi familia, etc. Yo sé que voy a decepcionar a muchas personas, pero tomé la decisión de dejar mi viaje por Sudamérica definitivamente. Ya no voy a seguir viajando con Panchito recorriendo Sudamérica. El último video era el cruce a Perú, mi séptimo país. Tuve unos problemas en Perú, no la entrada fue, no, ya vieron en el último video, la entrada fue un poco complicada, pero igual seguí motivado, etc. Pero directamente al llegar a Perú, en Cusco, estuve muy enfermo, tuve una bacteria, estuve hospitalizado, fue muy difícil, muy duro para recuperarme. Entonces me fui a la selva de Perú para recargar mi energía con la naturaleza, etc. Y tuve una serie de problemas, unos menos importantes que otros, pero mi celular con mi cámara se rompieron, perdí todo el contenido, no podía grabar más, hacer vídeos, además de problemas personales, etc. Empecé a sentir un cansancio general y fue una decisión muy difícil de tomar, pero después de muchos días y en la selva pensando, tomé la decisión de dejar el viaje. Sentía que era lo que necesitaba porque ya no quería seguir, porque ya no disfrutaba el viaje como lo disfrutaba al principio. Empiezo a extrañar mucho las personas, porque igual el hecho de viajar solo se hacía cada vez más pesado. Estaba duro estar lejos de mi pareja, de mi familia, de mis amigos. Como les conté, estuve hospitalizado, como no había nadie para ayudarme. Tuve que afrontar siempre los problemas solo, que la soledad fue muy pesada. Y además les tengo que confesar que yo realicé hace poco el video de los 1000 días de viajes y después de editarlo, de publicarlo, etc., me di cuenta que yo ya había vivido un poco la experiencia que yo vine a buscar y hasta viví más de lo que esperaba. Ni siquiera pensaba al principio lanzarme en 3 años de viaje. Yo al principio me lanzaba por unos meses y regresar cuando ya me cansaba, cuando ya se terminaba. Y constantemente seguí esa motivación de querer conocer más, de querer seguir, de querer seguir explorando, descubriendo el continente, que fue siempre hermoso, increíble, con muchas nuevas experiencias. Pero en realidad ese viaje no tenía fin nunca, que podía seguir constantemente, lo que no está mal, pero igual sentía dentro de mí que ya necesitaba otra cosa, ya necesitaba acercarme de las personas que son importantes para mí y tal vez volver a una vida un poco más cómoda, más estable, porque en todo el viaje de viajar solo así constantemente me alejo mucho de las personas de mi entorno. Tuve amigos que se casaron, no pude ir. Tengo mis sobrinas que van creciendo y apenas me conocen. Mi otra hermana anunció que está embarazada, entonces son muchas noticias. Hasta también en el viaje, por ejemplo, perdí a mi abuelo y ni siquiera pude ir al funeral de mi propio abuelo. Entonces, viajar en otro continente son muchos sacrificios. Entonces es genial vivir de su pasión, de esa aventura, pero igual a veces hay que escucharse un poco lo que uno necesita y hoy en día siento que necesito regresar y por eso tomé esa decisión de regresar a Francia. Pues hoy en día estoy en Francia, va a ser la Navidad, el año nuevo con mi familia, con mis amigos. Sé que es una decisión que va a decepcionar a muchas personas porque ya no van a seguir los videos de viaje por Sudamérica. Lo que se viene después, de momento quiero disfrutar, aprovechar de volver a encontrarme con toda mi familia, mis amigos. Y después luego ver, ¿por qué no tal vez un viaje por Francia, un viaje por Europa? ¿Quién sabe? Ha sido muy difícil dejar Sudamérica. Es un continente que amo, que me hizo crecer en 3 años donde viví las experiencias más intensas, más fuertes de mi vida. Y aunque regreso a Francia, traigo conmigo un pequeño trozo de Sudamérica porque Sebastián llegará en unas semanas aquí en Francia. Vamos a intentar algo juntos aquí en Europa. Así que ¿por qué no? Tal vez unos videos de, en vez de un francés en Sudamérica, de un latino en Europa, puede ser un concepto. Y no se van a aburrir de los videos porque cada vez más hay nuevas personas que se lanzan en unos viajes. Hay muchos viajeros nuevos que se lanzan, otros que acaban, terminan porque es el fin. Yo no me arrepiento nada de esa experiencia, fue increíble, me hizo crecer muchísimo. Solo les puedo recomendar vivir una experiencia así
una vez en su vida. Solo me siento muy agradecido de todo lo que viví, de toda la comunidad igual que construimos aquí con los videos. Y me da mucha fe en el mundo porque recibimos mucha positividad, mucha buena energía, mucha bondad recibimos con los comentarios, con todo el apoyo. Fue increíble conocer Sudamérica, los 7 países que conocí. La respuesta, si me preguntan cuál fue mi favorito, que muchos me preguntan, no hay ninguno favorito. Me gustaron todas las experiencias, etcétera. Y solo puedo desear a todos esos países más unión, más colaboración, porque tienen una diversidad cultural increíble. Yo recibí amabilidad por todas partes en todos esos países, que espero que en el futuro sigan colaborando, que dejar un poco de lado las ideas recibidas, los temas políticos, históricos, que ya hay que pasar a otra cosa y seguir compartiendo, construyendo juntos, porque es un continente hermoso, increíble. Yo sé que aunque ya hoy en día estoy en Francia, regresaré a algún momento en Sudamérica, que iré a conocer esos países que me faltan por conocer. Y también deseo que 2024 sea un año de logros para todos, que tal vez el año de lanzarse en un proyecto loco, de vivir una aventura, de vivir una vida que uno desea, y que 2024 sea el inicio de algo nuevo, de algo mejor.